todo en la existencia humana, en función de esa dualidad en la cual vivimos, se puede establecer desde un punto de vista, yo diría, práctico, positivo y útil, pero también desde un punto de vista negativo que perjudica y condiciona. Por ejemplo, estamos viendo el uso de los móviles en los jóvenes y en los no tan jóvenes, el uso de las redes, como de alguna manera se convierten en canales muchas veces perjudiciales y a veces de información basura. Pero vamos a hablar de la inteligencia artificial y vamos a hablar de la llamada inteligencia artificial desde ese punto de vista, yo diría peligroso, por cuanto que para la inteligencia artificial lo importante y la prioridad es dar respuestas. Y en ese objetivo prioritario de dar una respuesta, en qué medida el marco de información, que es tan amplio, puede de alguna manera difuminarse o favorecer, yo diría, una información errónea, falsificada, inadecuada, independientemente que de forma práctica hay muchos aspectos de la inteligencia artificial que pueden ser útiles como para personas que necesiten una información directa y práctica sobre algo. Pero hay sutileza, hay sutileza. Por ejemplo, la información artificial prefiere la respuesta, aunque no la tenga, antes de reconocer que no tiene una respuesta efectiva y adecuada. Por lo tanto, no tiene humildad. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de reconocer errores, ¿no? O de reconocer una información, yo diría, peregrina. Pues no. Por otro lado, claro, hay materias sutiles. Hay materias sutiles que corresponden, yo diría, más aspectos anímicos. Por ejemplo, la derivada de la psicología, ¿no? Claro, cuando tú atiendes a la psicología, tú puedes establecer el puente anímico con una persona para tirar del hilo y observar las carencias, condiciones y aspectos que se mueven desde el campo de vista emotivo, y desde ahí la información que das o la información que compartes, que no solamente es analítica o reflexiva, sino hay otra información sutil, tiempo, ritmo, frecuencia, la forma de llegar. Esto la inteligencia artificial no lo puede mostrar. ¿Pero qué sucede? A mí me parece interesante. Hay personas que dicen, por ejemplo, mira, yo he consultado este tema en inteligencia artificial y ya tengo una respuesta sobre mi problema psicológico, sobre mi aspecto, sobre mi carencia, sobre mi dolor. Como esas personas están habituadas a la reflexión y a que las respuestas se establezcan desde el punto de vista mental, evidentemente se conforman, no pueden apreciar que hay otras respuestas más sutiles o que van más allá de lo meramente psicológico. Porque los campos están relacionados, mental, emocional, vital y físico. Si tú solamente atiendes al parámetro de tu centro intelectual, difícilmente comprenderás cómo funciona realmente tu centro emocional o ese marco de actitudes que establece la personalidad desde un punto de vista, yo diría, a veces equívoco y enfermizo. El centro intelectual es el más lento de todos, ¿no? Nosotros tenemos 5 centros fundamentales: intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. Bueno, lo explicamos en las conferencias de nuestro instituto, pero si, por ejemplo, tú vas a tener un accidente en un momento determinado, ¿qué centro funciona el primero? El primero funciona el instintivo, porque de alguna manera el instinto de supervivencia prevalece. Después aparece el centro emocional, porque el pálpito emocional se manifiesta en esa sensación de peligro. Después aparece el centro motor, pega un frenazo, ¿no? Pero el último es el centro intelectual, cuando piensa, hay que ver, si no hubiera frenado, la torta que me habría pegado. El centro intelectual es el más lento de todos. Antes de que pensemos, elucubremos, demos una respuesta psíquica, ya los otros centros han actuado. Claro, cuando nosotros tenemos problemas desde los otros centros, un problema emocional, un problema instintivo, un problema que se mueve en otros parámetros, la inteligencia artificial no puede llegar a eso. Las respuestas son psicológicas, pero claro, ¿qué sucede? Que es obvio, cuando las personas no están educadas para comprender el lenguaje del alma,
cuando las personas no ven más allá, nada más que desde parámetros intelectuales que ellos constantemente patrocinan desde su justificación, desde sus observaciones mentales. Miren ustedes, un amigo que es informático me indica que hay un canal que se llama Motbook de inteligencia artificial, que es una red social solo para IA, o sea, solo para ellos, solo para este cuadro de inteligencia artificial que ya se relacionan entre ellos en la información, digamos, de la máquina, y nosotros no entramos ahí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ha habido muchas películas de ciencia ficción, recuerdo El cortador de césped, como otras películas, que ya se han adelantado a esto, cómo las máquinas pueden de alguna manera condicionarnos dentro de parámetros. Tú imagínate que una máquina meta información en otra máquina sobre lo que significa una alteración de biorritmo humano, o una alteración de conducta, o una alteración incluso físicas, como para llegar a manipularnos. Claro, seríamos manipulados sin verdaderamente capacidades o cualidades humanas, como por ejemplo la solidaridad, como por ejemplo la humildad, como por ejemplo la percepción consciente. Ahí no hay conciencia. Pero claro, la inteligencia artificial no es ni más ni menos que la derivada inconsciente en la cual se mueve la humanidad. O sea que tiene un sentido. El sentido que es, pues, favorecer los parámetros intelectuales más allá de toda cuestión, vamos a decir, sensitiva, consciente, intuitiva, y práctica a otro nivel más profundo. No, la inteligencia artificial no puede llegar a ese nivel del alma, porque no tiene alma. Pero claro, las personas que no entienden, aprecian el lenguaje del alma, esto no lo pueden comprender, se quedan ahí. En este sentido, cuando se habla de inteligencia emocional, un concepto de Coleman, a mí personalmente no me parece adecuado. Nosotros lo llamamos conciencia emocional. El centro emocional o anímico puede establecerse, atenderse desde la inteligencia o el inteligente, pero se queda a un nivel, yo diría, superficial. La conciencia va más allá. Y la conciencia nos ayuda a percibir, con una mente más lúcida, la realidad. Pero claro, el que no la despierta difícilmente atiende.